Ahora vamos a ver el cuadro clínico de los pacientes que tienen síndrome nefrótico. Entonces, ya en el video anterior vimos síndrome nefrótico. Va a estar definido por hiperproteinuria, por hipoproteinemia, dislipidemia y edema. Entonces, ¿cómo se va a presentar la hiperproteinuria? Cuando tenemos proteína en la orina, esto hace que en la orina se vean como burbujas, como espuma. Entonces, así lo van a referir los pacientes. Como algo nuevo que hayan notado en la orina es que va a tener como burbujas, va a ser como espuma. Vamos a tener espuma en la orina. Eso es la hiperproteinuria, o así se va a presentar la hiperproteinuria. Hipoproteinemia, esto es, el paciente va a tener una disminución de la albúmina y por tanto va a tener edema. ¿Cómo se va a presentar el edema? El edema se va a presentar como, esto es edema generalizado, es pitting edema. Entonces cuando al paciente lo presionamos en la parte donde tiene edema, se van a quedar nuestras huellas. Y generalmente el edema es en la región periorbital y se presenta más en la mañana, pero puede ser en cualquier lado, puede ser también en las extremidades inferiores, por ejemplo. Y también el paciente, si esto es severo, puede terminar con anasarca. Lo otro es, tenemos hipoproteinemia, esto incluye que tenemos disminución de inmunoglobulinas. Si el paciente tiene disminución de inmunoglobulinas, tiene riesgo de tener infecciones. Y podemos tener disminución de las proteínas que transportan a ciertos metales. Y entonces el paciente va a tener deficiencia de estos metales. Eso es lo que vimos ya en el video anterior. Entonces, más o menos así se va a presentar la hipoproteinemia. Ahora, el edema puede ser severo y que el edema termine en edema pulmonar o en ascitis. Esto es digamos, aquí está el corazón, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Aquí está la aorta y aquí está la arteria pulmonar. Voy a quitar la aorta para no confundir. Entonces, aquí está la arteria pulmonar, rama izquierda, rama derecha. Aquí están los capilares alveolares, que terminan siendo las venas pulmonares. Entonces, si el paciente es un paciente que tiene edema porque tiene disminución de la presión oncótica intracapilar, que es lo que vimos en el video anterior, entonces, ¿qué pasa? Aquí están los alvéolos. Voy a poner esto mismo, pero aquí más grande. Aquí están los alvéolos, aquí están los capilares, y el paciente tiene una disminución de la albúmina. Entonces, recordemos que la albúmina lo que hace es jala líquido. Entonces, el poquito líquido que tengamos, por ejemplo, aquí en el intersticio, la albúmina lo jalaría hacia adentro del vaso. Pero como el paciente tiene una disminución de la albúmina, porque la está perdiendo en la orina, entonces la albúmina, bueno, hay menos albúmina. Y si hay menos albúmina, se jala menos agua. Porque aunque se sigue jalando agua, como hay menos albúmina, pues es menos agua la que se va a pasar del intersticio a la sangre. Entonces se empieza a acumular el líquido aquí. Y eso puede terminar con edema pulmonar o edema alveolar. Entonces el paciente puede venir con disnea por el edema alveolar. Vamos a poner, aquí está el hígado y aquí está la vena porta. Si es un paciente que tiene síndrome nefrótico, ya vimos que es un paciente que tiene retención de sodio y de agua. Entonces, si el paciente tiene retención de agua, vamos a aumentar la cantidad de volumen en los vasos sanguíneos, porque el paciente está reteniendo agua. Esto es un aumento de la presión hidrostática intracapilar. O sea, la presión que ejerce la sangre va a aumentar, pues porque tenemos más sangre. Y entonces, ¿qué pasa? Si esta es la vena porta, el paciente va a tener hipertensión de la vena porta. Entonces, digamos, estas son manifestaciones más severas de
del edema que tiene el paciente con síndrome nefrótico, el edema pulmonar y todos los síntomas de hipertensión de la vena porta, como ya lo vimos en la sección de patología gastrointestinal. El paciente, dijimos, va a tener dislipidemia. ¿Cómo se presenta la dislipidemia? Esto generalmente va a ser pues asintomático, salvo que el paciente va a tener enfermedad ateromatosa acelerada. O sea, se va a empezar a formar más placas de ateroma y complicación de la placa de ateroma es que el paciente puede tener un infarto, por ejemplo. Y en la orina podemos encontrar cilindros de grasa. Esto lo vemos en un examen general de orina. Ahora, el paciente nos puede escribir la orina, aparte de que tiene espuma por la proteína, puede escribir la orina como grasosa, por los lípidos que vamos a tener. Y ya en otros videos vimos que el paciente que tiene síndrome nefrótico es un paciente que tiene disminución de la antitrombina 3 y de la proteína C y de la proteína S, dejando al paciente en un estado de hipercoagulabilidad. Entonces, si el paciente tiene hipercoagulabilidad, lo más común es que tenga, por ejemplo, trombosis de las venas profundas de las piernas y que esto termine con un embolismo pulmonar. Entonces se va a presentar con sintomatología de trombosis de las venas profundas, que es dolor de la pierna, va a estar eritematosa y el trombo se puede desprender y terminar en la arteria pulmonar. Entonces el paciente luego va a venir con síntomas de tromboembolia pulmonar. También podemos tener trombosis de las venas renales. Entonces, el paciente que tiene síndrome nefrótico se va a presentar con edema, y el edema puede ser tan severo que el paciente tenga edema pulmonar, o sea, se va a presentar con disnea, puede tener ascitis. La dislipidemia se va a presentar con orina grasosa, esto puede ser asintomático, y vamos a tener aceleración de la enfermedad ateromatosa. Por la disminución de la proteína vamos a tener riesgo de infecciones y vamos a tener disminución de ciertos metales como es del hierro o del cobre. El paciente va a tener un estado de hipercoagulabilidad que se puede presentar con trombosis de las venas renales, que es lo más común, o se puede presentar con trombosis de las venas profundas que puede terminar en una embolia pulmonar. Y el paciente va a tener hiperproteinuria que se va a presentar como espuma en la orina. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.